Hola, ¿qué tal? Yo soy Coco Technicolor y este es un pequeño taller de tejido que he preparado para ustedes en el que vamos a aprender las puntadas básicas que combinadas van a generar diferentes texturas y que nos van a dar oportunidad de experimentar y de crear a través del tejido en telar de marco, que es la técnica que les voy a mostrar. Este es un ejemplo, este es el que yo voy a hacer. Y ya ustedes en casa van a poder experimentar con sus propios materiales, pero les voy a mostrar lo básico que podemos usar para comenzar. Entonces, lo primero pues es nuestro telar. Este es un telar de madera de 30 por 40 centímetros. Vamos a utilizar nuestros materiales de algodón, hilo de algodón de 2 milímetros, hilo de algodón de 4 milímetros y cordón de algodón de 8 milímetros. Este nos va a servir para urdir, este es para tejer y este igual para tejer, pero va a prestarse también a la experimentación, ya verán. Vamos a utilizar también las lanas o estambre, lo que tengan en casa. Y por último, un tenedor. Ya verán para qué, es para ir acomodando el tejido. Y bueno, tijeras. Todo esto, a excepción del tenedor y las tijeras, viene en el kit de tejido que estoy ofreciendo. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. El primer paso es el urdido, es lo más sencillo. De hecho, podemos usar materiales como este. Esta es hilaza, es de algodón, es del número 12. Esta nos puede funcionar perfecto. Su delgadez hace que nuestro trabajo sea más fino. Y también tenemos el hilo de algodón de 2 milímetros que viene incluido en el kit, que también podemos usar para urdir. Pero en realidad pueden ocupar cualquier material que a la hora de hacer una prueba de tensión pues no se quiebre y soporte la tensión misma que vamos a ejercer sobre el tejido. Entonces comenzamos con el urdido. Vamos a iniciar con un nudo simple en una de las ranuras del extremo. Aseguramos que sea doble nudo para que no se zafe. Listo. Y entonces aquí lo único que vamos a hacer es pasar de un lado al otro, cuidando simplemente tensión. Y también hay que fijarnos que repitamos doble hilo en cada ranura para que nos queden puntos más cercanos y más finos. Entonces regresamos, aquí ya hay un hilo, entonces repetimos, regresamos, repetimos hilo, regresamos, repetimos y así. Lo repito, o sea, hago doble hilo en cada ranura porque en realidad, si se dan cuenta, estas ranuras están muy separadas. Igual nos sirve que hagas un hilo en cada ranura, pero tu tejido va a quedar mucho más tosco. Puedes hacerlo sin problema, ya es más bien dependiendo del gusto de cada quien. Yo les quiero mostrar esta que es ligeramente, o sea, que lleva el detalle de que se repite en cada ranura. Entonces, también otra cuestión es que ustedes muy bien podrían terminar aquí su urdido y hacer un formato pequeñito o hacerlo de extremo a extremo o una tira, no sé. Ya es más bien dependiendo de lo que tengan pensado hacer. Pero sí es como importante que de inicio lo hagan completo y conozcan todo el potencial del tejido para ya después
pues hacer sus propias creaciones. Así ya conociendo el sistema podrán planificar mejor en qué lo pueden utilizar. Aquí yo estoy usando un pedazo de hilo que yo ya tenía medido, pero les recomiendo que no lo corten, o sea, que no lo corten antes de urdir, que si tienen así su rollo o su material como este, que simplemente encuentren la hebra y empiecen a urdir, y ya cuando estén en este punto ya cortan el sobrante, es mejor, porque así no les va a faltar. Entonces yo ya aquí ya llegué a mi otro extremo, y antes de doblar, antes de hacer nudo, perdón, me fijo muy bien que esté bien tenso, está perfecto en tensión, y lo que hago aquí es dar una vuelta entre las ranuras para no comprometer mi tensión a la hora de hacer nudo, porque pues se puede aflojar un poquito, y sobre todo en las orillas es muy caótico cuando está flojo el tejido, se nos puede deformar, es incómodo. Aquí ya igual hicimos un doble nudo exactamente igual que este, y ya tenemos el primer paso, que es el urdido, ¿no? A partir de aquí ya podemos comenzar a tejer. Bueno, entonces ahora sí, el primer punto. Para el primer punto yo voy a usar este material que igual es algodón, nada más que es un poquito más grueso. Igual pueden ustedes utilizar lo que quieran, también tengo por aquí estambres y lanas, pero voy a usar yo el algodón. Este es el algodón que viene también en el kit, que es el algodón de 4 milímetros. Aquí en este caso vamos a usar un punto, vamos a empezar con un punto que se llama sumac, que además de darnos una textura bonita, nos va a ayudar a emparejar todos estos hilos que, si se dan cuenta, están disparejos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a que se nos queden de manera uniforme, como están aquí, a la misma distancia todos. Entonces vamos a aprovechar que tenemos nuestro hilo unido en esta parte y vamos a empezar. Vamos a enhebrar simplemente, sin jalar demasiado. Esta técnica es muy noble, no necesita realmente que jales demasiado, al contrario, es importante de hecho mantener una estabilidad en la tensión para que no se deforme de las orillas, para que no se nos desestabilice el tejido. Entonces empezamos. Sumac, hilo, tomamos el hilo, tomamos el urdimbre y rodeamos un primer punto. ¿Sale? Jalamos un poco. Conforme vayamos avanzando en las vueltas, se va a ir definiendo mucho mejor la distancia entre cada hilo del urdimbre. Entonces, de nuevo, hilo, siguiente punto de urdimbre y lo rodeamos. Y así nos vamos a ir de a uno en uno. Lo vamos acomodando. Hilo, punto, rodeamos. Hilo, punto, rodeamos. Hilo, punto, rodeamos. Les digo, no se preocupen mucho por acomodarlo de primeras. Verán que en las siguientes vueltas se irá definiendo mucho mejor. Aquí solo preocúpense, pues quizás que no se nos haga un nudo, que nos quede relativamente parejito y ya, pero en realidad solito. Hilo, punto, rodeamos.
Listo, aquí ya llegamos al final, tomamos el primer punto, hilo, perdón, el último punto, hilo, punto, rodeamos y ahora si se dan cuenta tenemos nuestra madejita en la mano derecha. Entonces para regresar y que se nos facilite, simplemente vamos a cambiar de mano, vamos a poner la madeja en la mano izquierda y ahora con la mano derecha vamos a hacer los pasos. Hilo, repetimos en el primer punto para iniciar la siguiente vuelta, hilo, punto, rodeamos. Aquí vamos a ir acomodando, hilo, punto, rodeamos. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, solo que ahora vamos de derecha a izquierda y utilizando la otra mano, ¿no? Hilo, punto. Y así nos lo vamos a llevar hasta que se acabe el hilo. Aquí se me olvidó decirles dos cosas. La primera, pues yo no tejo con agujas ni nada de eso, yo tejo siempre con las manos. Entonces para tejer con las manos yo hago una especie de moñito con los hilos que voy utilizando para que pues no se me desenreden. Ahorita les voy a enseñar cómo se hacen. Y también la otra, que para este punto, para la función que yo quiero que haga, que es emparejar mis puntos, que aquí sí se dan cuenta ya los está emparejando de a poco, cuento más o menos unos 3 o 4 metros. 3 o 4 metros de hilo para calcular unas 2 o 3 vueltas de tejido. Entonces aquí ya vamos por la segunda. Pero es aproximado, realmente es también por una cuestión de comodidad, de que la madeja que estoy utilizando no sea tan grande para que pueda seguir pasando entre los hilos sin ningún problema. Y vamos aquí tejiendo. Yo ya aquí ya tenía mi mariposa, que pues ahorita ya perdí un poco de forma, pero no se ha enredado. Pues me ha dejado trabajar perfectamente bien. Listo. Tenemos una segunda vuelta que ya perfectamente define la textura, que si se dan cuenta es como una especie de trencita. Entonces lo mismo, cambiamos de mano para la siguiente vuelta, que será la última en este caso. Ustedes pueden hacer las vueltas que quieran, mientras más mejor, porque más uniformes quedan los puntos. Pero aquí por la cantidad de hilo que tengo, me parece que será la última vuelta en este caso. Vean cómo prácticamente me quedó exactito. Pero bueno, yo ya tengo ahí más o menos una noción del material que se utiliza, de la cantidad de material. Entonces aquí nos llegamos al final. Y estos hilos que van quedando no los vamos a dejar ahí sueltos por fuera. Lo que vamos a hacer es meterlos, intercalarlos un poco hacia adentro para que se pierdan y no se noten en nuestra vista frontal, que es esta. Por detrás también hace texturas interesantes con todos los hilos y los nudos que vamos haciendo, pero nuestra vista frontal pues es esta. Entonces nuestro siguiente paso, o el siguiente punto que les quiero enseñar, nada más para que tengan la noción, vamos a hacer el tramado simple.
Voy a usar lana. Esta lana también yo la tengo, también viene incluida en los kits de tejido. Es lana natural de Gualupita, Estado de México. Igual, unos 4 metros, más o menos. Y ahora sí, les voy a enseñar la mariposa. Aquí ya corté. Regreso a mis 2 extremos del hilo, mis 4 metros. Tomo los 2 extremos y regreso a la parte unida. Tenemos nuestro otro extremo, el que está unido. Lo tomamos de esta forma con las manos y vamos a hacer ese moñito que les comentaba, que es el que nos va a ayudar a que no se nos enrede el material mientras estamos trabajando con él. Entonces vamos a hacer especie de cruces. Cruz, cruz. Y ya cuando nos queden más o menos unos 20 centímetros de hilo, soltamos esta parte que es la inicial y con la colita vamos a hacer un nudo sencillo y ya nos queda el moño. Repetimos nada más para que no se nos deshaga y listo, tenemos nuestro moñito. Este moñito lo que va a hacer, recuerden que la parte unida es la que lo vamos a utilizar de inicio. Entonces esto lo que va a provocar, les voy a mostrar, es que a la hora de ir utilizando material, pues si se dan cuenta no se está enredando, sino que simplemente está dejando que el hilo siga su camino. Y además el tamaño permite que pues pase entre los hilos sin problema. Entonces vamos a iniciar otra vez en el extremo, igualito, enhebramos para iniciar en el tejido y que no nos quede nudo ni hilos sueltos. Y vamos a empezar. Entonces vamos a hacer el tramado simple, que es simplemente uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aquí los tengo. Paso el hilo y vamos a hacer una curvita. Y así como está la curvita, así la bajamos. ¿Esto para qué? Para que no se nos vaya tensando el tejido y que llegando a este punto ya tenga una cinturita. Se puede hacer si es la intención, pero si no es la intención, se logra haciendo una curvita. Otra vez pasamos el hilo, hacemos una curvita y así como está la curvita, bajamos. En realidad está muy fácil, solo requiere de algunos detalles técnicos para que no nos falle nada. ¿Vale? Entonces aquí ya regresamos y ahora los hilos que están abajo son los que vamos a subir. Abajo de la lana, pues, son los que vamos a subir. Montañita, curvita, y así como está, bajamos. Curvita, bajamos. Y así, este tejido nos va a dar un resultado plano. Es, digamos, el básico, el más sencillo, pero lo podemos combinar con otros colores o ir generando formas que ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se hacen. ¿La vieron? Montañita, montañita. Y aquí
aquí ahora sí ya estamos generando, ya se empieza a ver cómo vamos generando texturas, ¿no? Aquí también cuidar muy bien las orillas, que nos queden uniformes. Claro, también si a la primera no les sale, pues tampoco se estresen, ¿no? Están empezando. El punto es ir experimentando con los materiales, tocarlos. Es también la parte que a mí me gusta de tejer con las manos, ¿no? Que estoy todo el tiempo en contacto con los materiales. Siento que se controlan mucho mejor que si estoy quizás usando una lanzadera o una aguja. Entonces, ahí estamos. Es el tramado simple. Voy a dejar este hilo porque ahora les quiero enseñar el intercalado de colores para hacer texturas. Voy a usar este amarillo que también es lana. Voy a tomar un pedacito porque solo quiero como mostrarles. Cortamos. Lo mismo. Vamos a buscar el otro extremo del hilo. Juntamos ambos extremos, regresamos al punto inicial y hacemos de nuevo nuestro moñito. No tengo medidas exactas, en realidad aquí es parte de la experimentación el material que vas sacando. Entonces dejé este aquí, no lo he cortado ni nada porque lo voy a seguir usando y voy a iniciar con el amarillo. Voy a meter un poco de amarillo aquí. Entonces iniciamos igual, tramamos igual en simple. Curvita, bajamos, curvita, bajamos, curvita y bajamos. Entonces aquí sin regresar con el amarillo, voy a regresar más bien con el blanco. Voy a pasarlos de esta forma y vamos a tramar de nuevo con el blanco. Vamos a acomodarlo un poco aquí que quede más o menos parejito. Pues continuamos. Dejamos este aquí pendiente, volvemos al amarillo, ¿vale? Y tramamos lo que corresponde en el tejido. Y entonces de esta forma podemos fusionar muy bien los colores. Dejamos este en pendiente. Y así lo vamos intercalando.
Y entonces aquí ya podemos ver cómo se combinan los colores, el amarillo y el blanco se fusionan perfecto. Bueno, pues aquí ya terminé lo que me quedaba de hilo de amarillo y blanco. Aquí en este punto pues ya tenemos sumac como inicio, luego tramado sencillo en un solo color y luego fusión de colores con el amarillo. Igual aquí oculté los hilos por la parte de atrás para que no se note. Al final ya les explicaré cómo esos hilos los ocultamos dentro del tejido. Pero bueno, ahora vamos a ir con el nudo persa. Tenemos dos moñitos o dos mariposas, una será para los nudos y la otra para ir asegurándolos y que no se nos deshagan. Voy a jugar yo un poco con las formas para no irme en pura línea horizontal. Voy a jugar un poco, ya ustedes también es a gusto de cada quien lo que quieran hacer con su tapiz. Entonces voy a agarrar la parte central, quizás para marcarla nos hagamos bola, puedo meter una pequeña guía aquí y entonces ya sé que voy a tomar esto. Entonces el nudo persa es pensado en 2 puntos. Tomamos nuestros 2 primeros puntos y tomamos el extremo de nuestro hilo, lo metemos por el centro de ambos puntos, los rodeamos y regresamos al centro pero por detrás. Y tenemos una especie de corbatita que jalaremos, reacomodamos el grosor y cortamos. Y ahí nos queda un primer nudo. Nos vamos a los siguientes 2 puntos por el medio, rodeamos y regresamos por el centro igual, pero desde atrás. Calculamos que sea más o menos la distancia que estamos buscando, reacomodamos y cortamos. Una vez más, los 2 siguientes puntos por el centro, rodeamos, regresamos por el centro nuevamente y para cubrir la hilera que estamos buscando. Vamos, cortamos los 2 siguientes, metemos por el centro, rodeamos ambos, regresamos al centro, nos queda la corbatita, la acomodamos, jalamos y cortamos. Entonces aquí ya tenemos una primera hilera de la superficie que yo tenía planificada ocupar, que es esta, ¿no? Entonces lo que continúa es hacerle una especie de remate para que estos nudos no se me deshagan. Y está muy sencillo. Con nuestra otra mariposa o moñito que teníamos pendiente, vamos a hacer tramado sencillo. Sin olvidar nunca la curvita, en ida y vuelta. La vamos a dejar aquí porque cada que hagamos una hilera de nudos irá un remate con tramado simple, entonces no hay necesidad de cortarlo, este mismo hilo puede continuar. Entonces lo dejamos ahí en espera, retomamos con nuestro otro moñito y seguimos con la siguiente hilera. Aquí, si yo ya tengo cubierto este punto, estos 2 puntos y estos 2, pues ahora voy a intercalarlos para ir cubriendo estos huecos y que se vea más orgánico. Entonces voy a tomar estos 2.
hacerlo una vez más para que quede bien clarito. No, ni se preocupen si esto que les queda disparejo en inicio, ya al final podemos hacerle un cortecito de pelo para que se nos empareje. Entonces otra vez, 2 puntos. Nos vamos por en medio de ambos, rodeamos, regresamos al centro y acomodamos. Tenemos cubierta ya una segunda hilera, entonces es momento de rematar. Tramado simple. Dejamos, retomamos con la otra y otra vez desde el extremo y así. Bueno, aquí ya terminamos el nudo persa como yo lo tenía planeado. En realidad pueden hacerlo de extremo a extremo o generar la forma que quieran o que deseen, pero bueno, a mí me tenía la intención de dejar esto así. Y aquí le vamos a meter sumac, pero les quiero mostrar cómo cambia si le pones una fibra más gruesa, ¿no? Entonces voy a tomar mi hilo, voy a hacer mi medida de aproximada de unos 4 metros, más o menos, corto, y voy a tomar los dos extremos exactamente igual, ¿no? Voy a regresar a mi otro extremo, pero aquí en lugar de ya comenzar mi mariposa de este punto, voy a volver a juntar extremos para que me quede. Si se dan cuenta, hemos estado tejiendo como con 2 hebras. Simplemente lo que hice fue duplicarlo y que fueran 4 hebras. Este hilo me quedó muy cortito, entonces no voy a hacer mariposas, simplemente voy a empezar a experimentar. Aquí quizás si le meto un sumac, vean cómo es el mismo punto, hilo, punto. Aquí lo que estoy haciendo, como mi hebra es más gruesa y no quiero que se deforme mi tejido, prefiero saltarme un hilo e ir en el siguiente a que me quede muy apretado y se deforme. Además de que así el punto también será mucho más grande. Entonces me voy a saltar uno y voy a meterle una textura diferente en este extremo de mi tejido. Digo, en realidad no tiene que ser simétrico. No hay una regla, en realidad no hay errores específicos en el tejido, lo único es que pues quizás un poco que esta parte no se estreche, que no se nos deforme y ya, pero en realidad esto se trata de experimentar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí le estamos metiendo sumac. Vean qué bonito se ve.
quedó a faltar un poco el hilo, pero bueno, la intención o el resultado que yo quería que viera está justo ahí. Bueno, aquí ya se me acabó el hilo. Es preferible que dejemos un tramito más o menos así de hilo para que a la hora de querer rematarlo no se nos dificulte. Lo mandamos para atrás y voy a terminar esta parte con esta misma puntada y voy a hacer también este lado igual, y ya de ahí les muestro otro punto. Entonces ahora les voy a enseñar el sumac invertido, que es básicamente este, pero que al hacerlo al revés nos da un efecto también muy bonito. Entonces, como siempre, empezamos con la lazada para que nos quede fijo al tejido, y recuerdan que era hilo, punto y rodeábamos de esta forma. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a rodear. En lugar de ir hacia abajo y por delante, vamos a ir hacia atrás. Entonces vamos a tomar de 2 en 2. Si se dan cuenta, yo por ejemplo, si me voy para acá y regreso, ya estaría rodeando el primer punto. Pero entonces tengo que retomar el siguiente. Entonces, para que sea más sencillo, vamos a ir tomando de 2 en 2. Aquí ya tenemos uno cubierto. Es exactamente lo mismo, rodear cada punto uno por uno. Entonces es más fácil tomar los dos siguientes. Solo envuelve el siguiente punto. Los dos siguientes, pero solo envuelve un punto. ¿Ven? En el tejido ¿sale? Y aparte no se preocupen si aquí les queda una especie de ojal, porque a la hora de retomar otra vez el tejido de extremo a extremo, pues esto ni siquiera se nota, ¿no? Nos vamos así, los siguientes dos los pasamos por debajo. Y vean qué bonito queda la textura. Si lo volteamos, además de que vamos a ver un montón de hilos sueltos que ya luego vamos a ocultar,
Vemos cómo se ve exactamente igual que el sumac que hicimos en esta zona, ¿no? Solo que, insisto, experimentando se van logrando cosas súper, súper interesantes. ¿No? Aquí ya es más bien que cada uno de ustedes le busque, le encuentre el gusto a cierto. Por ejemplo, podrías todo hacerlo de nudo persa o hacer un tramado sencillo simplemente formando figuras. Y ya es más bien que le encuentre el gusto a cada punto, cada quien, y que lo combine. Porque además pues hay una manera infinita de combinar. Entonces aquí ya llegamos al extremo nuevamente. Vamos a rodear el punto, vamos a pasar por debajo del siguiente y de nuevo retomamos 2 por debajo, 2 por debajo. Voy a hacer todo el hilo. Lo mandamos para atrás, el hilo, y listo. Esta es la textura que da un sumac invertido. Bueno, pues aquí en este punto ya tenemos sumac, tramado, combinación de color. Aquí hicimos un sumac combinando las fibras para que fueran más gruesas. El nudo persa, que más adelante repetiremos para un pequeño repaso, y el sumac invertido, que vean qué textura tan bonita nos da. Pero también quiero que vean, yo aquí tengo fieltro, pero en realidad pueden usar cualquier tela que tengan en casa, y les quiero enseñar cómo de estas telas también podemos sacar hilos para tejer en nuestro telar. Entonces yo lo que voy a hacer es cortar de la esquina del grueso que ustedes decidan que quieren su hilo, y voy a cortar tiras. Pero quiero que vean cómo aquí, al llegar al siguiente extremo de la tela, que es este, no importa si les queda disparejito, es parte también de la textura que nos va a dar. No voy a llegar al extremo por completo para tener un hilo pues relativamente largo que me permita tejer más, no estar cortando hilos. Entonces voy a hacer una pequeña giro y voy a retomar el corte hacia el otro extremo. Aquí.
Bueno, aquí quizás yo ya con esto, ¿no? Pero podrían seguirle dando vueltas y vueltas. Pues aquí yo ya generé un hilo que ya es mi decisión si lo tomo doble o de uno solo. Y verán qué textura nos va a dar. Voy a hacer un triángulo hacia abajo para que también vean cómo se generan las formas. Igual del centro. Voy a hacer algo similar a lo que hicimos con el nudo persa, solo que más ancho. Aquí igual, para no estar contando y hacerme bolas, pues voy a hacer una pequeña guía, nada más para que me marque cuál es el ancho de mi triángulo. Entonces aquí, como no tenemos, voy a hacer mi mariposa o moñito. Suavecito. Estos materiales son muy fáciles de romper, entonces sin jalar ni nada, hay que tratarlos como con mucho cuidado. Y voy a iniciar mi tejido, y aquí en este caso, como no tengo con qué enhebrarlo, simplemente voy a ocultar la hebra, un par de hilos, y voy a iniciar como si nada. Entonces ahí mi inicio ya se ocultó. ¿Vale? Voy a hacer tramado simple para que vean qué textura nos da. Ahí ya se me zafó mi guía, pero bueno, no importa porque ya inicié. Entonces aquí ya lo pueden torcer, pueden dejarlo planito, para que vean que un mismo punto utilizando diferentes materiales nos da un resultado totalmente distinto. ¿Sale? Entonces aquí ya voy de regreso, y aquí esta sería ya mi segunda vuelta a este lado. Regreso, igual no se olviden de marcar, ya saben, la curvita. Y así, con ayuda de nuestro tenedor, lo podemos ir apachurrando. Perfecto. Y entonces aquí ya tengo mi segunda vuelta de este lado también. Entonces aquí ya vamos a ir reduciendo puntos. Es decir, voy a mi siguiente vuelta, pero en lugar de irme hasta estos puntos, o sea, hasta el final, voy a omitir 2 puntos y voy a llegar hasta acá para hacer una especie de triángulo que, bueno, experimentando nos lleve a diferentes formas dentro de nuestro tejido. Y aquí lo mismo, al regresar igual ya no voy a regresar hasta el extremo, sino que voy a omitir los 2 últimos y voy a regresar por este y voy a marcar 2 vueltas nuevamente. Llevo una aquí y una acá. Regreso. Voy a ir acomodando para que no se vea mi urdimbre. Listo. Llevamos ya 2 de este lado y vamos a ir por la segunda de este. Entonces, al momento de regresar en la vuelta, de nuevo omitiré otros 2 para ir escalonando y que nos quede al final una punta. Entonces, como una especie de pirámide. Aquí ya se marcó el extremo, pero no importa. A mí me gusta, es parte como de las texturas que puede ir generando. Omito estos 2. ¿Ya vieron? Dejé estos 2 primeros, subí 2 vueltas, dejé otros 2 y voy a subir nuevamente 2 vueltas. Entonces aquí también ya tengo 2 vueltas, entonces igual ya no llego a los 2 últimos, los omito y regreso. Y nuevamente
2 y aquí ya tenemos 2. Entonces en la siguiente nuevamente omitimos los últimos 2, regresamos por acá, omitimos los últimos 2 y aquí subimos. Aquí ya será un poquito más complicado quizás, y yo por ejemplo decido que ahí se me quede mi figura. Voy a subir un poco más y quizás aquí ya tengo 2 vueltas de este lado, 2 vueltas de este lado, entonces aquí pues ya lo mando para atrás y ya bien fácil generamos un triángulo. Aquí le vamos a meter un tramado simple. Vamos a hacer la lazadita normal de siempre y vamos a tramar como si el triángulo no existiera. Nos vamos a seguir de corrido, nada más sí teniendo mucho cuidado de que el hilo no se tense, sin jalar demasiado, para generar curvas dentro de nuestro tejido. Y aquí concluimos. Perfecto. ¿Vieron? Vamos a regresar. Cuidando muy bien que no se jale, que se adapte el hilo al tejido y no al revés. Y bueno, me voy a acabar el hilo. Bueno, aquí ya vamos a continuar con la experimentación. Estoy tratando de mostrarles todas las posibilidades con los puntos básicos. Para mí los puntos básicos es el sumac, el persa, el sumac invertido, y les voy a también enseñar cómo meter un cordón, pero bueno, aquí se me ocurrió a mí meterle un poco de más persa para equilibrar un poco las texturas. Entonces lo quiero usar combinado con estos colores que ya he utilizado dentro de mi tapiz. Esto es a gusto de cada quien, ya estoy eligiendo estos. Y yo, para no hacerme tanto relajo con la combinación de los colores, pues voy a hacer mi mariposa o mi moño combinada. Voy a agarrar las 2 hebras de los colores diferentes y voy a hacer de una vez directamente mi mariposa. Corte, nudo, nudo. Y recuerden que para el nudo persa pues necesito otra mariposa. La voy a hacer con este tono porque en realidad el tramado que le hacemos para asegurar los nudos no se nota, entonces, y aunque se notara pues combina perfecto con este. Voy a hacer una segunda mariposa. Yo le estoy calculando, ya ni siquiera mido
por metros los hilos ahí. De todas formas, si nos falta podemos compensar, si nos sobra simplemente cortamos. Entonces, listo. Ya tenemos nuestras 2 mariposas correspondientes a nuestro nudo persa. Entonces yo mi nudo lo voy a hacer con este para que se vaya combinando solito. Ya quedó aquí combinado. Entonces voy a ir rellenando estas zonas, pero ahora a la inversa, o sea, es decir, aquí estábamos omitiendo los puntos y subíamos, omitíamos y subíamos. Aquí lo que vamos a hacer es subir un par de puntos y aumentar. Subir un par de puntos y aumentar, subir un par de puntos y aumentar, para que esto vaya emparejándose. Entonces vamos a comenzar. Recuerden, nudo persa. Tomamos los 2 primeros puntos por en medio de ambos, rodeamos y nos queda una como corbatita y bajamos. Acomodamos y cortamos. Voy a hacer más largos estos. Nos vamos a los 2 siguientes puntos. Hacemos lo mismo. También he visto quien se acomoda, que en lugar de hacerlo así, calculan más o menos el largo de su nudo, lo cortan y simplemente meten los 2 extremos por en medio. De esta forma. Como verán, no es algo que yo haga, pero he visto que les funciona. Y listo. Queda un poquito más largo, vamos a cortarlo. Pero bueno, son 2 formas de hacerlo, ambas funcionan. Aquí yo veo que si tuviera que hacer otro nudo persa subiría un poco, entonces aquí ya mejor voy a hacer mi tramado simple para asegurar mis nudos. Curvita, recuerden la curvita siempre. Voy a regresar y recuerden, este se queda aquí en pendiente y continúo con mis nudos. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos cuando estábamos trabajando con estos, que es ir intercalando para ir cubriendo estos huecos que van dejando. Entonces mi nudo lo voy a hacer aquí, de manera que caiga de este lado. De todas formas, omitir este punto no se va a notar. Entonces volvemos. Nudo persa. Los puntos en medio. Rodeamos, regresamos por el centro y jalamos. Ahora sí vamos a tomar estos de aquí y de a poco, intuitivamente, no necesitan tampoco estar contando, calculando exactamente. Intuitivamente vamos a ir rellenando. Aquí si pongo otro subiría. Entonces mejor de nuevo voy a hacer mi tramado simple para asegurar los que tengo. Perfecto. De nuevo voy a tomar los de la orilla para ir compensando ahora los huecos. Vamos a ir intercalando simplemente para que nos quede un poquito más orgánico, menos geométrico. Tramamos. Regresamos. Y vean aquí cómo ya se está cubriendo la curvatura, se está respetando la curvatura y al mismo tiempo pues estamos metiendo otra textura.
Entonces voy a terminar esta parte, voy a ver si puedo llegar hasta acá y posteriormente vamos a meter cordón. Bueno, pues vamos a continuar. Les comentaba que quiero meterle aquí un cordón y les voy a mostrar cómo este es cordón igual de algodón. Generalmente yo en mis talleres uso puras fibras naturales, entonces este cordón lo podemos utilizar para tramar, quizás más adelante lo usemos en otro tono. Tengo un rosa por ahí, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es muy sencillo. Lo vamos a ir incorporando a nuestro tejido, vamos a hacer torsiones, vamos a experimentar. En realidad no tengo un plan definido para este cordón, pero bueno, ahí por ejemplo yo ya le hice una medida más o menos de lo que quiero hacer y voy a cortar. Insisto, aquí siempre más vale que sobre y no que falte. Entonces aquí lo que vamos a hacer es elegir un tono que queramos meterle a nuestro tejido. Yo tengo por aquí este amarillo que es un poco más claro, se lo voy a meter. Yo estoy trabajando con estos colores porque sí, o sea, realmente pueden usar la gama que ustedes quieran y a su gusto. Podría ser también todo totalmente monocromático, creo que también se vería muy interesante. Pero bueno, entonces lo mismo, siempre trabajo con el moñito, la mariposa. Es más sencillo para mí manipular las fibras si las tengo controladas. Entonces de nuevo, moñito, otro nudo para que quede asegurado. Y lo que voy a hacer con este cordón es envolverlo para que lo podamos incorporar a nuestro tejido. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es irlo envolviendo. Primero voy a irme un par de centímetros abajo y mi intención es ir hacia arriba para cubrir la punta. Okay. Vamos a ir cubriéndola toda. Aquí, si se dan cuenta, agarré la punta de mi fibra para que se quedara ahí asegurada. La fui envolviendo junto con el cordón para no tener que hacer nudos. Bien apretadito, y aquí ya no me alcanza a cubrir más. Entonces lo que voy a hacer es hacer la torsión y lo más apretado que puedan asegurar la punta. De esta forma vamos a poder cubrir perfectamente nuestro cordón. De a poco vamos a irlo envolviendo. ¿Ven? Entonces, lo voy a envolver todo para posteriormente incorporarlo al tejido. Muy bien, aquí ya llegamos de nuevo al otro extremo, ya tenemos todo nuestro cordón cubierto y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el otro extremo. Llegamos a la punta, flexionamos y nuevamente
apretado que se pueda, sin jalar demasiado. Recuerden que la lana es muy frágil. Y aquí sí le vamos a hacer un pequeño nudo para que quede asegurado. Listo, no jalen mucho, con mucho cuidado. Vamos a hacer uno más para que no haya pierde. Y cortamos. Y ya tenemos el cordón que vamos a incorporar a nuestro tejido. Entonces, con el mismo color vamos a hacer una pequeña mariposa. Para irlo tejiendo sobre el urdimbre. Entonces, de nuevo, aquí vamos a hacer la lazada dentro de nuestro cordón para que se quede fijo. Ahí lo tenemos. Y entonces aquí ya vamos a decidir si lo queremos un poco por fuera o lo queremos dentro del tejido. Yo creo que yo lo voy a dejar dentro del tejido, quizás un poquito salido por ahí. Y voy a ir como si lo estuviéramos cosiendo a través de el urdimbre. Nos vamos al siguiente. Nos vamos al siguiente. No es necesario que agarren de a uno en uno, porque en realidad se queda fijo, es muy seguro. Y aquí se me antoja darle una pequeña torsión por aquí. Entonces acomodo más o menos como lo deseo y de nuevo le paso por el punto que me quede más cerca. Apretamos bien y aquí ya tenemos fijo nuestro cordón. Nos vamos al siguiente. Como vayan viendo. Listo. Ahí. Muy bien. Le voy a dar una pequeñita curva aquí, ¿verdad? Vayan viendo qué es lo que a ustedes les gusta. Bueno, quizás lo deje un poquito más sin torsión. Ahí, ahora sí. Voy a hacer uno pues que me salga diferente. Algo así. Desacomodo, le paso el hilo por el punto que me quede más cerca, regreso y aquí me voy a recorrer hasta este punto para que me quede ahí, perfecto. ¿Vieron? Es, insisto, muy intuitivo, no como le vayan viendo, siempre que no se noten. Vamos a ir aquí. Me antoja un poco más por acá para que no nos quede tan simétrico. Aquí ya me queda poco cordón, entonces quizás juegue un poco ahí.
Muy bien, ahí, así me gusta. Entonces, de nuevo, pasamos por el hilo más cercano. Tampoco es obligatorio que les quede exactamente. Podría haber quedado por aquí sin ningún problema. Recuerden todo el tiempo que estamos experimentando, que yo les estoy dando ideas al mismo tiempo que les muestro las puntadas básicas de la técnica para que puedan experimentar en casa, que es realmente la intención de estos videos. ¿Vieron? Tenemos ahí. Perfecto. Y tomamos el último y vamos a hacer lo mismo. Un nudo sencillo, solo para que nos quede asegurado. Y vamos a mandar el hilo para atrás. Perfecto. Tenemos una textura muy interesante con el cordón. Ya que tenemos nuestro cordoncito, ya que les mostré cómo se hace, está muy fácil. Les voy a enseñar el último punto básico ya para concluir. Digo, vamos a seguir trabajando y todo, pero para concluir los puntos básicos, ¿no? Este es muy similar. Digo, aquí voy a manejar como lo manejamos en las formas. Voy a ir aumentando para compensar esta zona y ya de ahí decidiré. Me gustaría un poco como emparejarlo, regresar a la horizontalidad para retomar la forma del tejido, porque además vamos casi a la mitad. Entonces, bueno, empezamos. Igual lazadita. Digo, yo voy a empezar por aquí porque estoy calculando un poco que voy a iniciar con estos 6 puntos, regresar y luego ya ir aumentando. Voy a iniciar aquí. Tramamos simple los puntos que corresponden. ¿Vale? Pero aquí, en lugar de dejarlo así, vamos a sacar nuestro hilo para hacer una especie de onda. Si se dan cuenta, aquí está, se nota. Hacemos una ondita que ahorita van a ver la textura que nos va a dar. Entonces aquí voy a regresar. Voy a cuidar muy bien que sean los puntos que corresponden, que generalmente son los que están debajo de la onda. Regreso y esta vez como tramado simple. Recuerdan que aquí hacíamos una hilera de nudos y luego tramábamos el simple como si para asegurarlos. Aquí es exactamente lo mismo. Imaginen que estos son nuestros nudos y que hay que asegurarlos. Entonces volvemos, ida y vuelta para asegurar el punto. Y ya en la siguiente vuelta volvemos a generar esta textura. Los vamos jalando. No se compliquen demasiado si no les quedan exactamente parejos. Insisto, es parte de la experimentación y de jugar con los materiales, con las texturas. Entonces estamos en la primera vuelta de asegurar. Entramado simple. Regresamos. Y ahí lo tenemos. Entonces
estamos, si se dan cuenta, todo este tiempo yo no he descuidado esta cuestión de hacer la curva. Es muy importante porque nos ayuda a que el tejido se quede estable, que no se deforme. Generé nuevamente curvas, regreso. Y de nuevo aseguro. De esta forma nuestras onditas van a quedar ya sin menearse, quedan perfectas. Y al mismo tiempo voy aumentando para respetar esta forma que hicimos anteriormente. Entonces aquí continúa de nuevo. Las onditas, regresamos. Estoy pendiente de ambas cosas. Estoy pendiente de mi textura. Estoy pendiente de que al asegurar con tramado simple genere la curva. Y estoy también pendiente de ir aumentando para cubrir la superficie. Regresamos porque llevamos apenas una vuelta, hacemos otra vuelta. Recuerden, es una de textura, ida y vuelta en tramado simple, textura, ida y vuelta en tramado simple. Entonces aquí ya hicimos la segunda vuelta, correspondería textura. Entonces volvemos. Yo voy a llegar hasta acá para ir aumentando. Recuerden, curvita. Regresamos, curvita. Perfecto. ¿Ven qué bonita textura nos da aquí? Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí ya estamos. Ya terminé mi textura y ahora voy a subir un poco hacia acá para seguir como... Voy a usar más tela, esta vez voy a usar amarillo, voy a usar más fieltro. Recuerden que simplemente cortando tiras podemos conseguir una fibra que podamos incorporar al tejido. Voy a usar este color porque pues
me parece que combina bonito con la gama de colores que tenemos. Igual recuerden, simplemente antes de llegar al final, mejor doy la vuelta y así consigo que mi fibra continúe. No se preocupen por la uniformidad del corte. Esta la estoy cortando un poquito más gruesa para conseguir una textura ligeramente diferente. Y también otra cosa que voy a hacer es mi moñito mariposa para poder trabajar a gusto. Y voy a iniciar de aquí a acá, voy a hacer otra vez una especie de curvatura por aquí para generar formas en el tejido. Entonces de nuevo, primero recuerden, oculto un poco la fibra y a partir de aquí ya comenzaré a tejer. Lo que voy a hacer aquí es agarrar de 2 en 2 para que el punto nos quede más ancho y comencemos a experimentar. Vean, se ve totalmente diferente. Estoy haciendo de nuevo tramado simple, pero si comenzamos a experimentar con otras fibras y haciendo puntos más gruesos, nos resulta algo totalmente diferente. Igual también, si ustedes quisieran que se viera el urdimbre, pues también genera resultados interesantes. Aquí ya es más bien cuestión de cada quien. Ya les mostré los puntos básicos, es momento de experimentar. Con lo que tengan a la mano. Yo en los kits les doy la lana, les doy para que urdan, les doy para que comiencen y experimenten con el algodón también. Les doy cordón para que también experimenten con esto. Pero pues si ustedes tienen estambres, si tienen retazos de tela, con eso también se puede trabajar perfectamente. Y además estamos reutilizando materiales, ¿no? Para crear cosas nuevas. Vean, totalmente diferente. Vean qué textura tan bonita. Los hilos se me van a juntar aquí, se me van a deformar un poco, pero si intencionalmente le metemos un sumac, se lo vamos a meter ahorita para estos regresarlos a su distancia inicial. El sumac ayuda justo para eso. Pues aquí, como ven, estoy reduciendo nuevamente de 2 en 2 para hacer una diagonal. El hilo lo voy a ocultar y voy a tomar más hilo para terminar mi curva. Ya no voy a hacer mariposa, ya simplemente voy a terminar como si aquí iniciáramos. Sí, continuamos por acá. Perfecto.
Vean cómo mi cambio de hilo ni siquiera se nota. Me gusta. Bueno, aquí ya tenemos otra textura, es tramado simple, recuerden, solo con otra fibra y a doble punto y listo. Voy a meterle un poco de cordón, pero así entretejido, para generar aquí una curvatura y ver qué nos va saliendo. Voy a calcular más o menos. Lo ocultamos. Como estas fibras son más gruesas, pues es recomendable que trabajemos de 2 en 2 puntos para que el tejido no se nos deforme.
Bueno, aquí ya terminé mi proyecto de tapiz, tal cual como lo tenía pensado. Fui experimentando también un poco, pero como ven, pusimos todos los puntos básicos que yo quería mostrarles. Y recuerdan que yo les dije que los nudos los dejé acá pensando que este sería mi final y este mi inicio. Es decir, que si yo lo volteo, este será mi tapiz. Entonces lo voy a voltear porque le quiero poner aquí mi final, que van a ser estos mismos nudos, pero más alargados, y voy a experimentar un poco con los materiales. Tengo lana, voy a usar esta lana, los colores que utilicé durante el tejido, y le voy a meter algunos cordones también para variarle también textura al final. Entonces vamos a comenzar. Voy a medir más o menos de qué largo quiero mi final. Yo lo quiero más o menos de este largo. Lo voy a duplicar. Y de este voy a sacar aproximadamente unas 6 o 7 tiras. Son 3, 4, 5, 6. Corto. Para que pues les queden todos más o menos del mismo tamaño, pues vamos a sacar una medida para tenerla de guía. Entonces mi nudo estaba pensado en 2 puntos, ¿recuerdan? Pero aquí yo quiero que se vea más grueso para que se note el nudo mucho más grande. Entonces voy a agarrar varios puntos para que se note mucho más grueso, en lugar de 2, pero el nudo es exactamente el mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar estos 4, lo meto por el primer punto, rodeo los 4 puntos que quiero tomar y regreso por el último. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo nudo que hemos estado trabajando. Hay que tomarse un poco de tiempo para acomodarlo. Listo, tenemos nuestro primer punto. Ahí. Lo vamos a mandar para adelante para que eso no se nos deshaga, porque recuerden que también tenemos que darle unas vueltas de tramado simple para que se asegure. Entonces voy a volver a cortar. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya es a gusto. Pueden ser muchas más o muchas menos. También si su fibra es más gruesa. Entonces repetimos. Nos vamos con nuestros siguientes 4 puntos. Medimos más o menos que queden a la distancia. Y listo. Tenemos nuestro siguiente. Aquí yo le quiero meter cordón, pero este cordón, como está aislada la textura, voy a tomar mi guía que tenía aquí de la medida, más o menos, cortamos, y este lo voy a meter, no sé, en estos 3. Perfecto.
Y así vamos a ir jugando. Le voy a meter un amarillo para que se vea más colorido. 2, 3, 4, 5, 6. Cortamos los hilos. Lo pueden dejar también así al final disparejo, o lo que les decía acá, ¿no? Que pueden recortarlo al final para que les quede parejito, bueno, al gusto de cada quien. Nos corresponden otros 4. Lo mismo. Bajamos por el primero, rodeamos los 4 puntos, regresamos por el último y hacia adelante. Medimos un poco, lo acomodamos y lo mandamos para adelante. Bueno, aquí yo ya tengo todos los nudos que le quería hacer, pero le hace falta una segunda vuelta. Pero antes de eso vamos a hacerle un pequeño remate para que estos no se nos zafen. Entonces, pues lo mismo. Hacemos nuestra mariposa, un moñito. Lo voy a voltear para que sea más sencillo porque, o sea, yo lo volteé para que los nudos me quedaran hacia abajo. Pero en realidad pues estamos tejiendo así. Y aquí, recuerden, ramado simple, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Quizás aquí ya les cueste un poco de trabajo, por eso yo justo lo terminé ahí. Aquí, solo aquí, sí pueden usar la aguja. Digo, la pueden usar donde quieran, ¿no? Pero aquí con la ayuda de una aguja lanera también lo pueden hacer facilísimo para que no estén batallando justo con esto, ¿no? De que ya no entre la madeja en el urdimbre. ¿Ya ven? Y así llevamos asegurando nuestros nudos. Ida y vuelta para que queden bien seguros. Listo. Le vamos a dar unos golpecitos con ayuda de nuestro tenedor para que nos queden bien asegurados. Y lo voy a volver a voltear para darle una segunda ronda de nudos para que nos quede bien tupido. Y ya sería rematar y listo. Pero bueno, vamos a hacer los nudos.
Bueno, listo, ya acabamos. Este fue el último. Le di una vuelta de tramado simple, 2 vueltas, ida y regreso. Y terminé con una vuelta de sumax, nada más para que a la hora de desmontar no se nos zafe tan fácilmente y podamos hacer los nudos. Bueno, pues ya terminamos. Ahora ya nada más es cuestión de desmontar y es muy fácil, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es jalar los hilos para que salgan del telar. Listo, ya salió. Vamos a poner el telar por acá y nos vamos a ocupar primero de hacer nudo a estos para que no se nos deshaga. Todos estos hilos los vamos a ocultar, no se preocupen. Cortamos todos los para poder hacer nudo. Entonces bien sencillo. Vamos a ir de 2 en 2 puntos y vamos a hacer nudo simple y vamos a jalar lo más abajo que podamos. Listo. Y así vamos a ir asegurando de 2 en 2. Listo, ya tenemos todos nuestros nudos y de este lado, como les trataba de explicar, ahorita vemos el resultado final, ahí ya se alcanza a ver un poco. Como les explicaba al inicio, estos que nos quedan aquí podemos fácilmente montarlos en una ramita, en un palito. Y entonces ya podemos montarlo en algún lugar de esta manera. Listo, entonces ya por último les voy a mostrar cómo cómo escondemos estos. Entonces, con ayuda de un ganchillo, lo que vamos a hacer es buscar la zona más cercana a donde sobresale el hilo. Este ganchillo es del número 4. Quizás uno más fino les funcione bien también, dependiendo. Y simplemente jalamos. Ahí ya nos queda asegurado. Cortamos y desaparece. Con estos es un poquito más difícil, se puede. Vamos a intentarlo. Entrelazamos, lo metemos entre las fibras.
perfectamente asegurado, no se nos tiene por qué deshacer. Incluso si decidieran dejar los hilos así sueltos, tampoco tiene por qué deshacerse. Estos cordones pues es más difícil, yo decido dejarlos ahí, no tengo problema. Y vamos a ir ocultándolos todos y ya tendríamos listo nuestro tapiz ornamental.